Latinoamérica es un territorio de memorias vivas, luchas, resistencia e identidad, y desde sus inicios hay una historia que merece ser contada. Bienvenidos a Voces del Sur. En el capítulo de hoy exploraremos dos capítulos de uno de los libros más importantes sobre la historia de América Latina, Las Venas Abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano, específicamente sus dos primeros capítulos. Desde la llegada de los colonizadores europeos hasta la explotación sistemática de los recursos naturales, indagaremos cómo estos procesos marcaron lo que sería el destino de América Latina y cómo nuestro continente, destinado a la prosperidad por su abundancia en recursos y riqueza, pasó a ser un territorio subyugado y explotado por todos. ¿Están listos para adentrarse en nuestra historia? Comencemos. Con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1942, el continente cayó en un juego de ambición y avaricia desmedida. Es claro que para los europeos las tierras recién descubiertas no eran un hogar ni una civilización, eran un tesoro esperando ser tomado o más bien saqueado cruel y despiadadamente. España y Portugal, las potencias coloniales de la época, iniciaron una carrera sin frenos por el oro y la plata. Su objetivo era claro: llenar los barcos con metales preciosos y convertir a Europa en el centro del poder mundial. América desde allí se convirtió en un negocio europeo. ¿Y esto qué nos costó? Pues nada más y nada menos que imperios enteros, civilizaciones y culturas que fueron borradas completamente de la historia solo por la ambición de las riquezas del Nuevo Mundo. A partir de este primer choque de culturas se dice que los indígenas fueron derrotados por su asombro al conocer lo desconocido. Galeano nos cuenta cómo los mayas habían sido grandes astrónomos, habían medido el tiempo y el espacio con una precisión asombrosa y habían descubierto el valor de la cifra cero antes que ningún otro pueblo en la historia. Todo esto quedó enterrado para poner sobre ello templos cristianos. En 1519, Hernán Cortés llegó a México y encontró la ciudad más impresionante que jamás había visto, Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Con sus templos y sus mercados y sus calzadas, era una metrópoli más avanzada que muchas de Europa. Pero Cortés, al igual que todos los conquistadores, no veía arquitectura ni cultura, veía solamente oro cegado por sus ansias de poder, donde América era simplemente una invención más. Los españoles capturaron al emperador Moctezuma y a sangre y fuego destruyeron la ciudad en 1521. En su lugar construyeron la Ciudad de México y establecieron un sistema de explotación minera brutal. Los indígenas fueron obligados a excavar las minas y fundir los metales en condiciones inhumanas. Claramente, este sistema se estructuró en función de las necesidades del mercado europeo y a su servicio. La misma fórmula la podemos ver en el Perú con Francisco Pizarro, quien capturó al emperador Atahualpa exigiendo un cuarto lleno de oro como rescate, y cuando lo obtuvo lo asesinó de todas formas, arrasando así con el imperio inca. Pero si hubo un lugar donde esta fiebre alcanzó su máxima expresión fue en Potosí, una ciudad en medio de los Andes a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La mina de Potosí no era solo un yacimiento de plata, era un infierno en la tierra. Los indígenas eran obligados a trabajar en la mita, un sistema que los enviaba por meses a las profundidades de las minas. Respiraban mercurio, se desplomaban de agotamiento, morían por los derrumbes, sus cuerpos quedaban atrapados en la montaña, convertidos en parte de la riqueza que nunca verían. Paradójicamente, esta ciudad se convirtió en una de las más ricas del mundo, incluso más rica que Londres, pero tristemente en la actualidad es uno de los departamentos más pobres de Bolivia. Esta ciudad es una herida abierta al sistema colonial de América, condenada a la nostalgia, porque nunca pudo recuperarse realmente de todo el daño que le hicieron. Si el oro y la plata fueron el primer gran saqueo de América Latina, el segundo fue la tierra. Cuando los europeos entendieron que el continente no solo tenía minerales, sino también tenía suelos fértiles, iniciaron el siguiente capítulo del expolio, la agricultura de la plantación. Brasil, el Caribe, Colombia. Enormes extensiones de tierra fueron transformadas en plantaciones de caña de azúcar, café, cacao y algodón, teniendo como objetivo el desarrollo económico de pocos por medio de la explotación de muchos. En Brasil, el ciclo del caucho en la Amazonía trajo consigo la explotación de los seringueros, trabajadores que extraían el látex en condiciones infrahumanas. Aquí Galeano nos muestra cómo este modelo de extracción no solo devastó las selvas,
sino que también dejó a un lado las poblaciones locales y las volvió a la miseria. Porque como sigue ocurriendo hoy en día, mientras más codiciado sea el producto por el mercado mundial, mayor es la desgracia que este producto trae consigo al pueblo latinoamericano y a su sacrificio. En el Caribe, especialmente en Haití o Cuba, el azúcar fue un ejemplo de esto. Galeano nos describe cómo Haití, la primera república negra independiente, fue castigada por las potencias europeas por atreverse a librarse. El país fue obligado a pagar una deuda exorbitante a Francia, lo que lo condenó a la pobreza crónica. En Centroamérica, el cultivo del banano o la bananización se convirtió en un emblema de la explotación. Compañías como la United Fruit Company controlaban no solo la economía, sino también la política de estos países, como Guatemala y Honduras. Galeano nos cuenta cómo estas empresas desplazaron a las comunidades enteras y usaron su poder para derrocar gobiernos que intentaban defender los intereses de su pueblo. Pero la nueva riqueza no se construyó sola. Desde África, hombres, mujeres y niños eran arrancados de sus hogares, encadenados y enviados a América en barcos negreros, donde el hacinamiento y las enfermedades mataban a la mitad antes de llegar. Incluso en el siglo XIX la fiebre del caucho convirtió a la Amazonía en un suplicio más. La selva se convirtió en un campo de concentración. Los trabajadores eran torturados si no cumplían las cuotas de producción, y cuando los británicos robaron las semillas y empezaron a cultivarlo en Asia, el negocio colapsó, dejando a la Amazonía en la miseria. Hoy hemos recorrido siglos de explotación, desde el oro del Potosí hasta el azúcar del Brasil, desde la esclavitud africana hasta el caucho amazónico. Pero la gran pregunta es, ¿realmente hemos salido de este siglo? Esta opresión aún no termina. Claramente hay grupos sociales como los indígenas que desde la colonización no han parado de sufrir. Han tenido que vivir con el rechazo y la discriminación estructural y social. Y aún peor, han tenido que ver cómo sus pueblos son exterminados sistemáticamente. Aún hoy, nuestros países dependen de la explotación de materias primas, petróleo, litio, soya, oro. Seguimos produciendo para otros y seguimos viendo cómo nuestra riqueza se va. Es claro que este libro no solo relata la historia de nuestro continente, sino que también nos invita a conocer nuestra historia, entender nuestro presente y luchar por nuestro futuro. Y quizás para esto el primer paso es conocer y celebrar nuestra identidad, y sobre todo reconocer la lucha incansable de nuestros ancestros y poder ver en sus conocimientos el espejo que refleje aquello que somos. Gracias por acompañarnos en este viaje por las venas abiertas de América Latina. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las páginas de este libro imprescindible. Hasta pronto.